Vamos entonces a continuar con el tema de la interpretación. ¿Está viendo la pantalla? Y se ve, sí, bien. Se ve perfecto. Les decía, voy a repetir esta última parte, que a la hora de interpretar el coeficiente junto al gráfico, teníamos, hay diversas escalas en función de diversos autores. Nosotros acá le dejamos los dos autores o las escalas más utilizadas, que había dado como ejemplo que si yo obtenía un coeficiente de 0,25 positivo, ¿sí? La expresión o la interpretación que tengo que hacer es que la relación entre esas dos variables es escasa o prácticamente no tiene relación, cuanto más cercano a cero esté. Y lógicamente entonces tenemos que ver qué signo también obtenemos en nuestro coeficiente, porque si es negativo, me está indicando una correlación inversa. ¿Qué querrá decir una correlación inversa, negativa? A ver, ¿qué les parece? Que no se relaciona. ¿Cómo? Que no hay una relación entre las dos variables. No, el hecho de que cuando no hay correlación es porque estás muy cerquita a cero. Cuando tenés una correlación negativa, significa, fíjate que podés tener menos 0,5, menos 0,9, hay correlación. Pero ¿cómo es la correlación? En la medida que una variable crece, la otra decrece, ¿sí? Una sube, la otra baja. Eso indica la expresión negativa, ¿sí? Mientras que si tenemos valores positivos, entonces la correlación me está indicando que las dos variables están teniendo el mismo sentido. Una aumenta y la otra responde aumentando también. Es el ejemplo que vimos recién del peso y la talla. La talla aumenta, ¿sí? Y el peso aumenta. En ese sentido estamos frente a una correlación de tipo positiva, ¿sí? Vamos a poner, en todo caso, vamos a hacer así. Pueden entonces, puede ocurrir esto. Puede pasar que una variable baje, ¿sí? Y la otra variable aumente. Puede ocurrir que ambas variables vayan en el mismo sentido, ¿sí? Ya sea ascendente o descendente. Entonces, a estas variables le podemos poner, las podemos identificar, es decir, esta puede ser X y esta puede ser Y. En este caso, en el caso, por ejemplo, en el caso que una variable desciende y la otra aumenta, ¿sí? Bueno, en ese caso estamos ante situaciones negativas, ¿sí? Que son estos valores que tenemos acá, menos 0,5, menos 0,9, menos 1. ¿Sí? Si tenemos un movimiento de ambas variables en la misma dirección, ¿sí? Ya sea las dos van para arriba, ¿sí? O las dos descienden, entonces estamos frente a una correlación positiva. Ante la respuesta que dieron recién ustedes, es decir, de no existir correlación, solamente lo puedo determinar si está muy cerquita a cero, ¿sí? Muy cerquita a cero. Entonces, que tenga un signo negativo significa entonces que una va en un sentido y la otra en otro. Que tenga un signo positivo significa que ambas están, digamos,
tienen la misma dirección. O ambas están subiendo, ¿sí? O ambas bajan. Esperen que voy a admitir a Milagros. Ahí está. ¿Se entendió? Santiago fue quien me preguntó, ¿no? ¿Santiago? Sí, sí, yo había preguntado si la variable independiente se sitúa del lado de la izquierda o eso no se modifica, digamos. ¿Cómo? ¿La variable? Porque, A ver. porque no entendí, por ejemplo, cuando las dos aumentan, ¿Sí? cómo nos damos cuenta en el gráfico. Ahora lo vemos. ¿Te parece? ¿Sí? Vamos a mirarlo. Bien. Ahí. Siempre sobre el eje de las X acá estamos representando la altura y sobre el eje de las Y el peso. ¿Sí? Bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Fíjate, cuanto más te acercas al valor 1 positivo, ¿sí? Quiere decir que a ver que vamos a marcarlo acá, en este caso, ¿sí? Cuanto más cerquita a 1, y fíjate que es positivo, no es negativo, es a medida que aumenta los valores sobre el eje de las X, en este caso la altura, aumenta los valores en el eje de las Y, que en este caso es el peso, ¿sí? Esto es lo que está representado acá. Lo que nos puede pasar es que esa respuesta del peso con respecto a la altura, ¿sí? No esté dado de esta manera, como estamos viendo acá en el 0,99, sino que se comportan en forma disímiles como están en el 0,1. Algunos aumentan, otros bajan en cuanto al peso, no todos se comportan de la misma manera, ¿sí? A eso voy. Entonces, al ocurrir eso, fíjense que el coeficiente se acerca a 0. Este gráfico me está diciendo, cuando es tan disperso así, que no hay una correlación. En la medida que los puntos se van concentrando, como en este y como en este, vamos teniendo una fuerza de asociación entre las dos variables, valga la redundancia, más fuerte, ¿sí? Y nos acercamos a 1. No sé si ahí respondí a tu pregunta, Santiago. Sí, sí, profe, no me daba cuenta con el otro gráfico. Ajá. Ahora te muestro otro gráfico, les muestro a todos, por supuesto, donde empiezan a aparecer los coeficientes negativos. ¿Qué es lo que cambió? A ver. ¿Qué cambió aparte de tener el coeficiente negativo, qué cambió con respecto a los gráficos anteriores? Muestro de nuevo, estos son los positivos y estos son los negativos. ¿Qué cambió? Vamos a mirar el que está más cerca de 1, en este caso de menos 1. ¿Qué cambia al ser negativo? Que cuando uno es más, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Exacto. Es decir, tienen direcciones, las flechitas que les hice hoy, tienen direcciones diferentes, ¿sí? Uno aumenta, el otro baja. Entonces, la tendencia que tiene esa nube de puntos, ¿sí? Esa tendencia es hacia arriba o hacia abajo. Esta va hacia abajo, ¿sí? Mientras que en la anterior, vamos a pasar a la anterior, la tendencia es una línea ¿de qué tipo? Ascendente. Ascendente, perfecto, ahí está. ¿Ven? Eso es lo que me indica que es positivo, que es negativo desde el punto de vista gráfico, y si tenemos que explicar un poco más, estamos diciendo, bueno, en este sentido es positivo porque
una variable aumenta, que en este caso es la altura, y la variable respuesta, que es el peso, como se está manifestando con un aumento también. Es decir, las dos aumentan. ¿Sí? Entonces, para que entremos en confianza con estos gráficos, yo les voy a dejar unos segunditos para que observen algo. Ustedes me van a decir qué es lo que está pasando con el gráfico que les voy a pasar, que tiene movimiento. ¿Sí? Bien. ¿Se ve en movimiento? ¿Hola? ¿Se ve en movimiento? Sí, se ve. Sí, Sí, sí. se ve. Bueno, mientras miran el movimiento de los puntos, cada punto es una unidad de análisis, vayan mirando lo que pasa con el valor de R, no R cuadrado. ¿Sí? Yo lo voy a dejar a que funcione un ratito. Miren el valor de R. ¿Qué pasa cuando gira o cambia de dirección? El R cuadrado tiene que ver con el estudio de regresión, perdón, sí, de predicción. Así que solamente miren el R. ¿Ya pueden decirme algo? ¿Qué está pasando? ¿Alguien se Puede anima? ser que a medida que el R disminuye, se va convirtiendo de descendente a ascendente. A ver, decirlo de nuevo. En la medida que el R disminuye, como en este caso, ahí va Sí, bajando, ¿qué pasa? como que comienza a ser ascendente, como que rota. Primero pasa Al otra cosa. revés, empieza a ser descendente. Ahí Cuanto más disperso está, más se acerca a cero también. bueno, ahí está. Vamos primero por ese paso. Cuanto más cerca a cero, más se dispersan los puntos. Vamos, ahora, a ver, lo voy a esperar un ratito para que ustedes lo vean. Vamos a esperar. Bien. Ahí. Me voy acercando a cero, va bajando el valor de R, los puntos se dispersan, se alejan de esa línea imaginaria, ¿sí? Otra cosa que tengo que ver, que estaban queriendo recién decir ustedes, si el valor de R es positivo, ¿sí? Es ascendente. Ahora en un ratito se va a hacer negativo, ahí está, porque empezó a, digamos, cambiar esa tendencia de la línea hacia abajo. ¿Ven? ¿Sí? Se hizo negativo cuando esa línea imaginaria es descendente. Por supuesto, y esto demuestra que por más que sea negativo, existe relación. Ahí empezó a ser ascendente, la línea imaginaria está hacia arriba. Bueno, ahora está bajando el valor de R y se hace más disperso. ¿Se entiende? ¿Siguen mirando los puntitos? ¿Se entendió o no? A ver, ¿dudas? Sí, se entendió. ¿Se entendió? ¿Santiago? Sí, sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Resulta que en ningún momento, de paso, recordarles, nosotros nos alejamos de lo que es estadística inferencial y de lo que es contraste de hipótesis. Con el tema de correlación, también planteamos una hipótesis. Como pueden apreciar, tienen una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Lógicamente, comenzamos con la expresión
de la hipótesis alternativa, que es lo que el investigador plantea que puede llegar a suceder. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Las unidades de una variable se correlacionan con las unidades de la otra. Voy a decir en otros términos, las unidades de la variable X se correlacionan con las variables Y, o las unidades de la variable altura se correlacionan con las unidades de la variable peso, ¿sí? Lo que estábamos viendo recién. Como ya sabemos, la hipótesis nula, entonces, ¿cómo se va a expresar? Es lo contrario de la alternativa, que en este caso es que esas unidades de variable no se correlacionan una con la otra. Entonces tenemos que partir con un planteo de hipótesis como lo veníamos haciendo con el contraste de hipótesis para situaciones comparativas. Bien. La prueba de hipótesis se realiza con el estadístico correlación de Pearson. Es lo que les decía hoy. Cuando hablamos de correlación, es la prueba estadística, ¿sí?, que nosotros vamos a hacer para comprobar si existe o no correlación. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a leer el ejemplo que dice así. Supongamos que queremos explorar la relación entre la edad en meses y la talla en centímetros de niños con edades comprendidas entre los 3 y los 9 meses, a partir de una muestra de 14 niños. Está de más decir que todo esto parte de una muestra aleatoria. Siempre hablamos de variables aleatorias. Los datos disponibles para ambas variables se muestran a continuación. Entonces tienen una tablita con 14 niños, aquí vamos a ir marcando 14 niños, ¿sí? La edad de esos niños en meses y la talla. Entonces lo que queremos saber es si existe una relación entre la edad y la talla de estos niños, ¿sí? Vamos a ir viendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el coeficiente de correlación. Les quiero aclarar, por si llegan a ver algún otro material, que muchas veces el coeficiente de correlación se representa con la letra Rho o con la letra R como la veíamos recién, ¿sí? Entonces vamos a hacer, luego tenemos las covarianzas, como vimos hace un ratito, y vamos a hacer el cálculo correspondiente. Para hacer ese cálculo es conveniente tener una tabla de trabajo. Esto ustedes después lo van a ver más detenidamente, ¿sí? Para llegar a hacer el cálculo del coeficiente de correlación. La tabla de trabajo está planteada de la siguiente manera. Ustedes tienen la edad, la talla. Y como nosotros tenemos que calcular la covarianza, entonces vamos a necesitar primero hacer el producto, fíjense, de ambos datos, ¿sí? Y también elevar cada uno de estos datos de cada variable al cuadrado. Perdón. Acá los necesitamos a estos valores. Es decir, vamos a ir reemplazando la fórmula y luego de ese reemplazo vamos a llegar a un coeficiente que en este caso dio 0,87. Todo el procedimiento técnico, o sea, mecánico lo vamos a hacer, vamos a hacer después, digamos, en forma más desarrollada en otro ejercicio. Lo que quiero que sepan es lo siguiente. El coeficiente de correlación lo podemos calcular en forma manual, lo podemos calcular con Excel, ¿sí?, que les voy a mostrar en un ratito, pidiendo simplemente el coeficiente de correlación, y por supuesto que en Excel nosotros vamos a tener que tener cargada la edad y la talla, no el resto de los valores, porque son valores que corresponden a el reemplazo de la fórmula. Bien, llegamos a un coeficiente de correlación de 0,87. ¿Qué quiere decir? Primero, es positivo. Primero, es un valor positivo. Por lo tanto,
qué está pasando con las variables si es positivo. Después vemos si es una asociación fuerte, débil, pero desde el momento que es positivo, ¿qué está pasando con la edad y la talla? Si la edad crece, la talla también. Exacto. Las dos van en el mismo sentido, ¿sí? Ahora, ese 0,87, de acuerdo a las tablas que vimos recién, o escalas, mejor dicho, nos está diciendo que está bastante cercano a 1, es una correlación bastante fuerte, ¿sí? Es superior a 0,50, a veces hacemos ese mecanismo de reflexión y por lo tanto estamos frente a una relación fuerte. Si nosotros hacemos el diagrama de nubes o el diagrama de dispersión, estamos viendo lo que analizamos recién con el coeficiente. Primero, es positivo porque miren, tiene una tendencia ascendente. Es fuerte porque los puntos no están tan dispersos, si bien están dispersos, pero digamos, están bastante concentrados alrededor de una línea imaginaria. Esa línea imaginaria es ascendente, ¿sí? Entonces, eso ya nos está indicando, si no tuviéramos el coeficiente, qué tipo de correlación tenemos. ¿Mm? Muy bien. Ahora, vamos a borrar esto. Fíjense que en función de las escalas que teníamos, vamos a buscar las escalas, voy a ir para atrás. Acuérdense que 0,87, ahí está. Ahí está. ¿A dónde lo ubican? O mejor dicho, ¿cómo lo interpretan? Primero, es una correlación positiva. Eso ya nos dice que las dos variables van en el mismo sentido. Y Muy escuchen, buena o excelente. de muy buena a excelente para un autor y para el otro, para Milton, Moderado. moderado. Fíjense que según el autor, estamos como diciendo cosas un poquito diferentes. No es lo mismo decir muy buena, excelente, a moderado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ante esta situación, porque no está unificado el criterio, no hay una sola escala, lo correcto es que una vez que ustedes expresan la interpretación, deberían colocar que entre paréntesis, que esa interpretación se fundamenta en Milton o en Dawson o en quien quieran, porque hay muchísimas escalas, ¿sí? Lo que sí está claro que estamos bastante cerca del 1, o sea, de llegar a un valor 1. Fíjense que si en todo caso redondeamos, estamos más cerca de 0,9, donde comienza a ser también, según Milton, una correlación fuerte. ¿Se entiende entonces la forma de interpretación? ¿Dudas? Silvia, ¿cómo sería entonces una interpretación bien completa, digamos? Una interpretación completa, vamos ahí. ¿Sí? ¿Llegamos a ese coeficiente? Entonces decimos que la relación entre la edad y la talla de estos niños es positiva, ¿sí? Perdón, correlación, dije relación. La correlación entre la edad y la talla de estos niños es positiva. Esto nos indica que las dos variables se comportan moviéndose en el mismo sentido. Esto para aclarar, ¿sí? En este caso, en la medida que aumenta una, aumenta la otra. Aumenta la edad del niño, aumenta la talla. En cuanto a la fuerza de la correlación, recuerden que correlación evalúa fuerza entre dos variables. En cuanto a la fuerza de la correlación, es una fuerza evaluada según
vamos al segundo autor, Dawson es muy buena, presenta una correlación muy buena. Según el otro autor, una correlación entre moderada a fuerte. ¿Sí? ¿Está? ¿Respondí o quieren que lo diga de nuevo? No, sí, yo lo entendí. Gracias. Perfecto, muy bien. Una pregunta, ¿sí o Sí. sí hay que poner los dos autores o con uno alcanza? No, no, no. Con el autor que ustedes consideren, digamos, más adecuado o con el autor que estén siguiendo. Les quiero aclarar que no son los únicos dos que tienen escalas, ¿sí? La cuestión es que muestren, o en todo caso citen la escala, qué tipo de escala están usando. Puede variar en los términos, ¿sí? Pero ya sabemos en general y estadísticamente hablando que cuanto más cerquita estamos al valor 1, ¿sí? Quiere decir que esa relación entre las variables es fuerte. Recuerden que medimos la fuerza de relación entre dos variables. ¿Mm? Bien. Acá hay otro ejemplo, esto lo dejo simplemente para que lo vean. Por otra parte, vamos a subir uno más que está desarrollado en PDF. Uno de los objetivos es analizar si existe una asociación lineal entre la tensión arterial sistólica y la arterial diastólica en los habitantes de una ciudad, Se seleccionan al azar una muestra de 10 personas y se les mide la tensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Muy bien, ahí están los valores, es decir, el procedimiento es el mismo. Acá está la tabla de trabajo, ¿sí? Para llegar a reemplazar la fórmula que vimos anteriormente y llegamos a un valor, bueno, muy parecido al anterior en el sentido de que es positivo y está bastante cercano a 1. Por lo tanto, la interpretación va a ser semejante, ¿sí? El diagrama de puntos, el diagrama de dispersión, es un diagrama ascendente porque es positivo, ¿sí? Y los puntos no están tan dispersos, ¿sí? Están bastante concentrados alrededor de esa línea imaginaria. Bien, ese es un ejemplo. ¿Cómo vamos hasta acá? Preguntas. ¿No hay preguntas, comentarios? Bien. Vamos ahora al estudio de regresión y como hace unos minutos dije, podemos tener regresión lineal simple, como puede estar la situación de regresión logística. La regresión lineal tiene que ver con variables de tipo cuantitativas, ¿sí? Y la logística cualitativa. Ahí, así lo vemos mejor. Entonces, el análisis de regresión sirve para predecir una medida en función de otra medida, lo voy a decir de otra manera, una variable en función de otra variable. Entonces, esas variables, ¿cuáles son? La variable dependiente y la independiente. Lo que ustedes tienen en la parte inferior, por ejemplo, dice variable dependiente, y si ustedes observan, dice predicha, explicada, también podemos decir variable respuesta. Son todas las formas en que se las denomina a la variable dependiente en los estudios de regresión, ¿sí? Y la variable independiente se la suele denominar como variable predictora, explicativa y a veces variable posible causa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Es posible descubrir una relación entre eso? Primero tenemos que hacer un estudio de correlación.
Ahora, para hacer el estudio de regresión, vamos a verlo mejor con un ejemplo. El ejemplo del estudio de la altura en grupos familiares, ¿sí?, se da de la siguiente manera. La altura del hijo es igual a 85 centímetros más 0,5 altura de la altura del padre. Normalmente es así. Si el padre mide 200 centímetros, ¿cuánto mide el hijo? Se espera 85 más 0,5 por 200, igual 185. Bien, esto, ¿sí?, en realidad son formas de predicción de la altura que va a tener el hijo en función de la altura del padre. Bien, entonces, en ese sentido, en el modelo de regresión lineal simple con dos variables, vamos a tener que buscar una ecuación que algunos autores la llaman como función de X, ¿sí?, que nos permita aproximar cómo se va a comportar y, o sea, la respuesta, la variable dependiente, en función de cómo se va a ir moviendo X. Pero también, como cualquier ecuación, vamos a tener un valor que tiene que ver con la ordenada en el origen y otro valor que tiene que ver con la pendiente de la recta. Esto, en realidad, yo simplemente lo cuento, pero nosotros no vamos a hacer cálculos, les quiero aclarar para que estén más tranquilos, no vamos a hacer cálculos de regresión, porque esto implica un estudio más profundo de lo que es la relación entre variables. Lo que sí queremos es que ustedes interpreten qué es correlación y qué es regresión. Regresión es predecir, ¿sí?, el comportamiento de una variable en función de otra. ¿Cómo lo predecimos? A partir de una ecuación. Acá hay un ejemplo de ecuación, ¿sí? Y en esa ecuación va a tener que ver cómo se comporta la variable independiente y además cómo se comporta matemáticamente la pendiente de la recta y la ordenada en el origen, que es constante, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Recuerden que B sub 0 es la ordenada al origen, que significa la distancia que hay entre el valor 0, ¿sí?, y a dónde inicia el primer punto de esta nube de puntos de este diagrama. Esa es, vamos para atrás, la ordenada en el origen, que es una constante. Mientras que la pendiente de la recta, como ven, ¿sí?, está representando, como su nombre lo indica, esa pendiente, que puede ser una pendiente, digamos, más marcada o menos marcada, ¿sí?, o directamente no existir esa pendiente si todos estos puntitos están dispersos. Entonces, entra en juego en el tema de la predicción, ¿sí?, no solo cómo se comporta la variable independiente, sino también otros elementos como la ordenada al origen, punto 0, y la pendiente de la recta. Entonces, esto quisiera que ustedes vean que tanto la ordenada al origen como la pendiente se calculan, ¿sí?, en función de los datos que tenemos de la media aritmética y de los valores de covarianza tanto de X como de Y. Bien, hasta ahí vamos a llegar. Con respecto a lo que es regresión, vamos a llegar hasta ahí, que ustedes sepan la diferencia que hay entre regresión y correlación. ¿Estamos? Vamos a dejar de compartir. Bien. Lo que me interesa saber es si quedó claro la diferencia entre correlación y regresión.
Los escucho. Sí se entendió. Ok. Ejercicios van a tener de correlación, ¿sí? De regresión no, vuelvo a decirles, porque es, digamos, un tema bastante extenso que en realidad requiere de un estudio más profundo que nos llevaría unas cuantas clases más. Entonces nosotros les vamos a plantear ejercicios de correlación, pero sí que sepan la diferencia que existe con respecto a predicción. ¿Sí? Bien. Consultas. Sí, solo vamos a sacar correlación de Pearson. Y les explico por qué. Normalmente el coeficiente de correlación se calcula, en forma habitual, cuando ustedes estén trabajando como profesionales o haciendo un estudio de investigación, se calcula con la utilización de una planilla Excel, de algún paquete estadístico. Entonces, lo que sí tenemos que saber es qué pedirle a ese paquete estadístico o a esa planilla, ¿sí? Es decir, si yo estoy frente a dos variables de tipo cuantitativa, yo sé que tengo que pedir un coeficiente de correlación de Pearson. En cambio, si estoy frente a una cualitativa y una cuantitativa o dos cualitativas, hay que, y se los voy a escribir acá, hay que pedir un coeficiente denominado coeficiente de Spearman. Ahí está. ¿Sí? Cuando tenemos dos cualitativas o una cualitativa y una cuantitativa. Siempre que aparezca una variable de tipo cualitativa en el estudio de relación, entonces ya no podemos trabajar con Pearson, ¿sí? Tenemos que trabajar con Spearman. De todas formas, los ejemplos que nosotros le vamos a dar son ejemplos que tienen que ver con variables cuantitativas para que calculen Pearson solamente. Respondo a Catherine. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿nos puede dar la lista de temas que dijo hoy? Sí, la lista de temas la subo ya en una media hora, la estaba armando recién porque estoy repasando con todos los temas que dimos. La voy a subir al campus. ¿Sí, Camila?